Muy buenas tardes, público de Pilares. El día de hoy vamos a hacer la presentación de un tema muy interesante. Primero, antes que nada, presentarme. Mi nombre es Carlos Alberto Pérez Fuentes. Soy tallerista de habilidades digitales, impartiendo el taller de robótica aplicada en los diferentes pilares, ¿no?, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la biomimética, que sería tecnología inspirada en la naturaleza. Y vamos a ver, pues, desde su historia, de sus orígenes, aplicaciones, ejemplos, y al final vamos a tener una pequeña sección de una ronda de preguntas para poder clarificar cualquier duda que haya surgido, ¿no?, a lo largo de la presentación. Eh, Quisiera agradecer la oportunidad a Gustavo y Edith, coordinadores del área de habilidades digitales, y a todo el equipo, ¿no?, de producción que nos apoya semana tras semana con estas presentaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación, ¿no? Como les había mencionado, mi nombre es Carlos Alberto Pérez Fuentes. Yo soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ya en último semestre. Y bueno, estoy especializando en la parte de diseño mecánico, de igual manera ahí mismo, ¿no? Eh, y bueno, vamos a empezar por definir, ¿no? ¿Qué es lo que significa o darle un poquito más de sentido a la palabra biomimética? En este sentido que no es tan conocida, entonces por eso sí me gustaría, primero que nada, pues aclarar, ¿no? Y para eso quisiera empezar partiendo desde, bueno, una frase que acuñó Aristóteles. Sabemos que se fue artista, científico, ingeniero y demás. Y él decía, bueno, que el arte imita la naturaleza, ¿no? Creo que la mayoría podemos coincidir con ese concepto. Y más que coincidir, creo que se ha replegado a muchas otras cosas, ¿no? No solamente el arte, y bueno, en esa época, bueno, era como tal vez donde más se podía notar, pero con el avance y el desarrollo tecnológico y de muchas áreas, en la ciencia y demás, se ha podido replicar también, digamos, la naturaleza ha podido llegar hasta esos fines, ¿no? Hasta esas áreas que parecían tal vez antes muy difícil de poder penetrar, pero que realmente al final del día de ahí venimos, ¿no? Y de ahí emana todo, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como un primer término acuñado en relación a lo que es la biomimética. Ya si nos vamos a la etimología de la palabra, es decir, el origen tal cual, bueno, pues esta palabra proviene del griego bios, que significa vida, y mimesis, que significaría imitación, ¿no? Es decir, entonces sería como la imitación de la vida, ¿no? Cómo nosotros podemos recrear, digamos, de cierta manera. Vamos a ver ahorita de qué formas es específicamente recreado esto, pero sí tendría sustentación en estas dos palabras, ¿no? Ya la definición tal cual, o sea, de las que encontramos hoy en día en el diccionario, en las diferentes referencias bibliográficas, pues es que la biomimética es una ciencia que se basa en estudiar los modelos, sistemas y procesos naturales para adaptarlos a soluciones prácticas para principalmente necesidades humanas, ¿no? Esto quiere decir que no está limitado solamente digamos, a la flora y a la fauna, sino también todo lo que es biología, ¿no? O sea, animales, inclusive el propio ser humano, y eso lo vemos día con día, ¿no? Entonces va a estar enfocado a todo lo que tenga que ver con la naturaleza, todos los recursos que hay en ella y todas las, digamos, seres vivos que habitan en el ecosistema, ¿no? Entonces, esa sería ya tal cual la definición. Ahora, ¿cómo se va a implementar esta ciencia? Digo, de manera práctica tiene este sentido, ¿no? Es replicar las formas y funciones naturales de estos organismos, o ya como habíamos mencionado, ¿no? Tanto los animales como flora y fauna, para el diseño y construcción de aparatos o productos, principalmente tecnológicos. Vamos a ir viendo igual por ahí un par de ejemplos de esto. Pero sí, principalmente, digamos, sería en aplicación y construcción de productos, ¿no? Tiene tres grandes áreas donde más podemos ver su implementación tal cual. La primera sería la parte de las ciencias. Vamos a ver cómo se implementa ahí. También tiene, digamos, un gran área de aplicación en la ingeniería y en la medicina. Son las tres grandes áreas donde mayor se ve reflejado, digamos, este tipo de ciencia, pero no está limitada. Igual vamos a ver muchos ejemplos de aplicaciones en todas estas áreas, ¿no?
¿De qué manera se implementa? Bueno, hay principalmente dos maneras en que se implementa la biomimética. La primera de ellas es la inspiración de la naturaleza, puede ser dada en dos sentidos, ¿no? En identificar alguna característica o propiedad de algún ser vivo o de la misma flora y fauna, como ya hemos mencionado, que resulte de interés, en este caso en el gremio científico, y a partir de ella hacer análisis, estudios de cómo poder replicarla en algún sistema físico, en algún producto, y obviamente el desarrollar, ¿no? Tal cual el producto. Obviamente aquí tiene la vertiente de que primero se tiene que hacer todo el análisis, todo el estudio, y posteriormente el desarrollo de los productos, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, se tiene que hacer primero la investigación y no en todas las ocasiones es, digamos, exitoso, ¿no? No siempre, una vez que se realiza la investigación, termina en un producto, ¿no? Pero, bueno, se realiza todo ese proceso y en muchas ocasiones, de igual manera, pues es exitoso la realización de algún producto, ¿no? Y la segunda manera en la cual se implementa es primero identificando un problema que yace en nuestra sociedad o específico y buscar ideas precisamente a través de esta ciencia para solucionarlo, ¿no? Que muchas veces es muy factible, o sea, a veces nos queremos ir, bueno, uno como ingeniero, hablando tal vez del punto de vista muy personal, siempre nos queremos ir a lo más tecnológico, ¿no? Eh, y muchas veces la solución, bueno, está en la naturaleza misma, ¿no? Simplemente es poder captarla, poder verla e implementarla tal cual, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos que se va a ir implementando esta lo que es la biomimética, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de los orígenes, ya para ponerlo un poquito más en contexto, ya fue mucha teoría, ¿no? Y vamos a hablar un poquito. Y bueno, creo que el primer ejemplo, o tal vez el ejemplo como más claro que podamos ver, va a ser el del avión, ¿no? O sea, tal cual el avión, pues tan solo la palabra, la etimología, viene del latín avis, ¿no? Que significa ave. Y bueno, podemos aquí nosotros, bueno, remarcar que cuando fueron los primeros diseños de equipos, digamos, para que el hombre soñaba con volar, pues fueron basados siempre en el diseño o en la figura de las aves, ¿no? Y después, cuando los hermanos Wright, los precursores en este ámbito de los aviones, tuvieron sus primeros diseños, se encontraron bueno, el sistema de control de sus aeronaves, que permitía principalmente controlar los giros en tres ejes, lo que se conoce como alabeo, cabeceo y la guiñada, podía ser de una manera que emulara a las aves, ¿no? Mediante la torsión de las alas, ¿no? Entonces, esa técnica es utilizada principalmente en pájaros y de ahí se basaron para hacer sus primeros modelos, ¿no? Y el resto de la historia, pues ya lo sabemos, ¿no? Fueron los, como dijimos, los pioneros en este ámbito y los que dieron pies, bueno, a sus posteriores rediseños y demás, ¿no? Pero la principal, o digamos, el principal funcionamiento o concepto de funcionamiento viene de esta parte, ¿no? De la ave, del ave, ¿no? Poniéndolo un poquito ya más en contexto técnico, podemos ver la aerodinámica del avión, que sería la ciencia, ¿no? Que estudia el movimiento a través de un medio, y vemos principalmente, ¿no? Cómo está la fisionomía de un ave, la parte del ala, ¿no? Que se compone principalmente de alulas. Este grupo son plumas, tal cual, que se localizan en el borde del bueno, ataque delantero. Y bueno, tendría el tamaño, digamos que lo que viene siendo el pulgar de un ser humano, ¿no? Pero, aunque es pequeño, eso le permite aumentar la sustentación del ala a baja velocidad, es decir, reduciendo un poquito por ahí las turbulencias, ¿no? Que pudiese tener en vuelo. Y otra parte muy importante también son las coberteras, que son plumas todavía de un menor tamaño, pero que dan forma al ala, en este sentido, favoreciendo igual a la sustentación y crean la forma del perfil que rompe, digamos, el golpe del aire, ¿no? Entonces, eso le da más sustentación. Ahí estamos viendo un pequeño diagrama. Y bueno, y aquí estamos viendo igual cómo ya sería la superficie de sustentación de un modelo, digamos, de un avión, ¿no? Entonces, vemos cómo los flaps delanteros emulan a las álulas y lo que son los flaps central y posteriores serían de emulación a las coberteras, ¿no? Entonces, vemos cómo sí ya de manera técnica, de manera real, se está representando este modelo de las aves, bueno, ya en un diseño de un avión, ¿no? Tal cual. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo realmente sí se está aplicando pues, esa tecnología, ¿no? Ahora, vamos a cambiar un poquito el giro digamos, del tema y vamos a entrar ya en ejemplos específicos de las áreas que habíamos mencionado, ¿no? Principalmente vamos a partir con medicina. La verdad, no soy experto mucho en medicina, pero hicimos la labor de investigación
y vamos a ejemplificar principalmente estos ejemplos, ¿no? De cómo se está aplicando la biomimética en esto, ¿no? Desde los biochips, algunas prótesis que se han diseñado, ingeniería de tejidos y terapia celular, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, bueno, que los chips de órganos, que serían los principales biochips, son computarizados y imitan, digamos, las funciones vitales de órganos humanos. Se está trabajando, esto realmente no está ya tal como en un producto, se sigue en el proceso de investigación, pero es muy importante mencionarlo porque, bueno, para allá vamos, ¿no? Y bueno, como tal consistiría en que precisamente cuando ya un ser humano tenga por ahí algún órgano dañado, que no esté funcionando de manera adecuada, pues implantar estos chips que puedan emular la función de ellos, ¿no? Entonces, como vimos aquí, había dos vertientes, o sea, tomar como tal el problema, ¿no? Y tratar de resolverlo con la misma naturaleza, que sería en este caso, ¿no? Porque, bueno, se toma tal cual la función de los órganos y se trata de replicar por un medio virtual, ¿no? Pues va en varios sentidos la biomimética y este es uno muy, muy llamativo, ¿no? Que todavía suena, la verdad, un poco, falta mucho en su desarrollo, pero que ya se tienen, digamos, esos primeros pasos para en un futuro poder, pues obviamente aquí va enfocado en el ser humano, ¿no? Que también somos parte de la naturaleza, ¿no? De este BIOS, y bueno, que tiene su fundamento para los chips de órganos, ¿no? Bueno, cabe mencionar algunos pequeños datos técnicos de estos, digamos, productos o proyectos. Poseen el tamaño de tarjetas SD, o sea, no sé si alguno de nosotros tal vez haya trabajado con ese tipo de tarjetas, pero bueno, son tarjetas de aproximadamente 3 a 5 centímetros de largo, son como cuadraditos, o sea, son muy pequeños. Y digo, que imaginar tan solo que un producto así pueda hacer la función de un riñón, pues sí está muy, muy loco, ¿no? Pero para allá va trabajando la ciencia, esta parte, ¿no? De la biomimética es lo que estamos o se está gestando, ¿no? En México, de hecho, cabría aclarar, bueno, se creó el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, que principalmente lo maneja la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, en México tenemos, digamos, un gran desarrollo en cuanto a esta área de la ciencia, ¿no? Es muy importante y es, pues algo de que enorgullecernos, ¿no? Entonces, ahí se están trabajando con este tipo de proyectos. Hay un par que vamos a mencionar igual aquí, que es el Neural Chip, es un videochip, en este caso, que puede alojar células nerviosas confinados en un canal de 200 micras de ancho, para que nos demos una idea en perspectiva, aproximadamente un cabello humano, que es muy fino, tiene un grosor de entre 20 micras aproximadamente, ¿no? De 20 a 60 micras va a depender igual del tipo de cabello, ¿no? Pero entonces hablamos de que ese chip va a ser como 10 cabellitos, ¿no? Promedio, o 5 dependiendo. Entonces, es un chip realmente muy, muy pequeño que lo que hace es, este no es como para poder sanar alguna enfermedad, no, simplemente es como de diagnóstico que se implementa en alguna parte del cuerpo y que va a poder, digamos, obtener datos y transmitirlos para ver qué es lo que realmente está sucediendo en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, es muy interesante, digamos, este tipo de chips y que está desarrollando y se están desarrollando en México, ¿no? Entonces, es importante pues hacer mención de eso, ¿no? Creo que es algo, como dije, de lo que nos podemos enorgullecer de esta parte, ¿no? Del estudio. Y bueno, principalmente lo que va a hacer, pues es observar la respuesta a ciertos estímulos que estén, ¿no? en el cuerpo humano, señales mioeléctricas, del corazón, demás, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones, ¿no? En cuanto a otro proyecto que se está trabajando, es una válvula ocular. Este es un dispositivo que ha sido diseñado igual, en este caso es por la Fundación Marcotip, y es una diminuta válvula que regula la presión intraocular. Este sí, digamos, tiene una finalidad como de poder subsanar alguna enfermedad, principalmente lo que es el glaucoma. El glaucoma, bueno, es una enfermedad que muy común, sobre todo en personas ya un poco grandes, donde la presión, digamos, del ojo, el líquido que tenemos interno, se empieza a almacenar y hace digamos, que los pacientes vayan perdiendo la visión de manera gradual, ¿no? Entonces, hay ciertas válvulas disponibles en el mercado, pero la ventaja que tiene esta, que es, digamos, igual un tipo de biochip, es que es insertada directamente en el ojo, no requiere, digamos, de alguna operación tal cual, simplemente se inserta como un lente de contacto y lo que hace es que bueno, es fabricado mediante un polímero y al insertarte en automático empieza a regular la presión intraocular para expulsar, digamos, estos líquidos acuosos y que el ojo se libere y de esta manera poder tener una visión
perfecta, ¿no? Entonces, eso está trabajando, es muy interesante, ¿no? Y seguiría siendo parte de lo que es biomimética, ¿no? En este caso, ya aplicado un poquito más en cuanto a la opción, se tuvo que estudiar, obviamente, el ojo humano para su creación, ¿no? Entonces, eso sigue siendo biomimética y es muy interesante, ¿no? Vamos a saltar un poquito, bueno, ya vimos algunos ejemplos en cuanto a medicina. Bueno, cabe aclarar, voy a regresar tantito, que en esta parte, ¿no? De los chips neuronales, también vemos otras empresas de talla mundial, ¿no? Como Neuralink, comandada por Elon Musk, ¿no? Que también ya tienen en mente, pues insertar tal cual chips en el cerebro para poder conectarlos a computadoras. Aquí hay que hacer la diferencia, ¿no? Digamos, la biomimética va más en cuanto a un sentido de la naturaleza e incorporarla para un beneficio en el ser humano, ¿no? Este tipo de tecnología, los chips para poder conectarnos a Internet, son muy buenos y es un tema muy interesante, pero sí ya se diferenciaría un poquito de lo que es la biométrica porque tiene un fin más tecnológico, ¿no? Es decir, ahí sí sería como a los humanos hacernos un poquito más robotizados, ¿no? Entonces sí hay, digamos, esa diferenciación que me gustaría no aclararla, ¿no? En cuanto, bueno, a la ingeniería tal cual, vamos a meternos de lleno y que pues, aquí sí es como un tema un poquito más del conocimiento del servidor. Pues bueno, sabemos, ¿no? Que la naturaleza ha evolucionado durante millones de años, ¿no? Para cada vez adaptarse, ¿no? Este término de la evolución que nos enseñan mucho en la escuela, ¿no? Pero digamos, a lo largo del paso del tiempo también han habido pues muchos problemas que la misma naturaleza se ha encargado, ¿no? De poder cubrir, de poder por ahí sobreponerse, ¿no? A situaciones adversas. Y bueno, de ello se ha aprendido, digamos, y en la ingeniería se aplica este concepto en la naturaleza para precisamente la resolución de problemas, ¿no? Que sería lo que esta ciencia o el área del saber se encarga principalmente, ¿no? Vamos a empezar ya de lleno con un ejemplo. Este es el Eastgate Center, ubicado en África. Es un centro comercial, serie de digamos, un compuesto de edificios que principalmente, bueno, si lo vemos así tal cual, pues no vemos mucho, ¿no? Parecería un edificio más, pero tiene su diseño inspirado en la manera en que las termitas crean montículos ventilados. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Las termitas, para ponerlo ya digamos, en marco, necesitan una temperatura constante para sobrevivir, ¿no? Sin embargo, su hábitat, digamos, o el medio en el cual viven, son medios muy áridos, donde, digamos, desérticos, donde las temperaturas pueden variar, ¿no? En el día pueden llegar a más de 40 grados, y en la noche, pues tener un frío, ¿no? Por ahí muy abrasivo, ¿no? Entonces, para eso se estudió lo que es principalmente estos montículos, sobre todo en la parte de la ventilación, ¿no? De cómo va fluyendo el aire, cómo se alimenta, digamos, por la parte subterránea y cómo el calor va saliendo por la parte de arriba, ¿no? Entonces, este fue el modelo principalmente en el cual se basaron, sería, digamos, un nido tal cual, ¿no? De las termitas o montículo. Y de ahí, pues bueno, fue el diseño, ¿no? Inspirado, ¿no? Esto tiene una estructura, bueno, que mantiene la temperatura, todo, digamos, el montículo, variando únicamente, tal vez en algún punto y otro, solamente un grado Celsius, ¿no? Entonces, bueno, así fue diseñado este edificio, vemos ahí, por ejemplo, la dirección de la ventilación, 100% natural, no tiene, digamos, ningún tipo de aire acondicionado, de refrigeración, simplemente es todo 100% natural, ¿no? Ventilación natural. Y bueno, para esto pues, hubo mucha investigación, como ya habíamos dicho, primero se hace la parte de la investigación, en este caso así fue, se representó mediante modelos tridimensionales los montículos de las termitas y posteriormente se implementó este diseño, ¿no? para el edificio, ¿no? Básicamente explicando un poquito el funcionamiento, al inicio del día, pues el edificio está fresco, digamos, en las mañanas por lo general así es. Ya en la mañana y mediodía, la actividad de máquinas, de gente pasando, empiezan a generar pues, cierto calor, ¿no? Que si a eso le añadimos el calor solar, pues que también va absorbiendo el edificio de manera natural. Entonces, bueno, lo que hace aquí es que la porosidad, digamos, del medio en el cual también se han creado, digamos, los ladrillos con los cuales fue construido, permite almacenar ese calor y retenerlo ahí, ¿no? De manera que la temperatura sí va a incrementar, pero no drásticamente, no como en un edificio normal, ¿no?
Y en la tarde, bueno, mientras la temperatura va descendiendo, el aire interno caliente también va saliendo por la parte de arriba, ¿no?, del edificio, así fue construido, y eso, bueno, simplemente por un principio físico, ¿no? Al ser menos denso el aire caliente, pues va a ascender de manera natural, ¿no? Dejando en este caso espacio en el interior para el aire fresco, ¿no? Y ya por la noche, bueno, el ciclo de refrigeración pasiva continúa, si como tal la estructura continúa circulando aire, y ya con aire frío se va concentrando, digamos, en las cavidades del suelo, hasta que, bueno, toda la estructura de los ladrillos porosa, todo el calor ha salido, y bueno, ya tiene, digamos, el edificio una temperatura ideal para el día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, es principalmente cómo funciona. Debemos saber esta parte de un poquito más de diseño de productos, lo que es bueno, este de hecho es un tema muy interesante. Los Fatskin FS2 son, bueno, trajes de baño, en este caso, que emulan la piel hidrofóbica del tiburón. Sabemos que, bueno, hidrofóbica es que repelen el agua, ¿no? Y también la parte de su diseño aerodinámico y precisamente esta composición hace que reduzcan la fricción, digamos, al entrar en contacto con el agua, ¿no? Entonces, ese es para mayor, digamos, una mayor facilidad en el desplazamiento. Y les digo por qué es interesante, porque este fue digamos, el traje, por así decirlo, que usó Michael Phelps en las Olimpiadas de Beijing en 2008. Entonces, hubo por ahí una polémica porque este traje, digamos, pues tenía estas propiedades, ¿no? Que fue, digamos, principalmente o de uso exclusivo para Michael Phelps. Los demás participantes digamos, no tenían manera de usarlo. Y pues sabemos que este chico, no quitando, sin quitarle mérito, pues rompió todos los récords, ganó pues, muchas medallas olímpicas. Y en gran parte fue porque en la realización de este producto inclusive participó la NASA, ¿no? O sea, la NASA hizo el proceso de investigación, tanto de los tiburones y demás, y fue como aplicándose a este producto, ¿no? Que principalmente, como dijimos, como su principal atributo es la parte de la hidrofobia, basado digamos, en la piel del tiburón, cómo recorre, ¿no? Y cómo evita la fricción con el agua para obviamente lograr pues una mayor rapidez en el nadado, ¿no? Entonces fue un tema muy polémico porque por ahí también digamos, se acusó, ¿no?, a Michael Phelps de hacer doping tecnológico al usar este tipo de trajes. Digo, pareciera que no, ¿no? Pero sí hay cierta diferencia. Se hicieron análisis, resultados, de que obviamente este traje pues sí ayudaba de cierta manera, en un porcentaje, a tener una mayor rapidez, ¿no? De hecho, después de eso, al causar tanto polémica, en juegos posteriores, Michael Phelps ya no usó este traje y curiosamente, no sabemos si es suerte o si sí haya sido el traje, perdió en la siguiente competencia mundial, es decir, no ganó más bien, en la siguiente competencia mundial de natación, ¿no? Entonces, pues fue fue un producto muy, en su momento, pues muy hablado, ¿no? Por estas propiedades, ¿no? Y que sobre todo la NASA estuvo atrás de este traje, ¿no? Entonces es muy interesante mencionarlo, un poquito mediático, ¿no? Vemos, como les digo, en parte de diseño del producto, productos que se han basado, digamos, en medio natural, en este caso en una ardilla voladora para crear planeadores o tipos de paracaídas, ¿no? Entonces se analiza, digamos, la principal fisionomía, el principio de funcionamiento de cómo estos alrededores, ¿no? Logran poder planear y a partir de ellos se desarrollan productos, ¿no?, como el que estamos viendo por ahí en la imagen de abajo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, trajes aéreos, ¿no? Tal cual. Guantes de buceo, por ejemplo, este guante de buceo está basado digamos, en la cola de una orca y principalmente en las propiedades que tienen para poder tomar, si vemos ahí como la forma, al ocupar mayor área en el guante, pues se tiene un mayor, digamos, fuerza de propulsión, te da más fuerza, digamos, al momento de nadar. Igual se analizaron pues, la combinación de polímeros para poder replicar digamos, de cierta manera, el grado de adherencia o de falta de fricción al agua, ¿no? En cuanto a la cola de la orca. Entonces, vemos varios productos que tienen, pues su funcionamiento principal está basado en la naturaleza, en animales, ¿no? Entonces, son cuestiones muy interesantes y que vemos, ¿no? Ya, esos sí son productos tal cual, ¿no? O sea, no son pues proyectos, ¿no? O que estén en fase de investigación. De hecho, estos muchos ya los pueden encontrar inclusive en la red, ¿no? Para comprar. Vemos que este sí está como más en desarrollo, no es tanto ya un producto tal cual, que es la cinta adhesiva Gecko.
Esta cinta adhesiva, bueno, pasa su principal funcionamiento en los reptiles, en lagartijas principalmente, ya que estos animalitos tienen la función de poder a su consideración, es decir, a su diestra y siniestra, como ellos prefieran, poder anclarse a paredes, porque tienen, digamos, internamente sus patas, digamos, sí, sus extremidades, tienen, viéndolo ya desde un punto de vista molecular, este tipo de adhesivo no natural que permite una, valga la redundancia, adherencia a superficies y a la vez solamente cuando así se prefiere, es decir, cuando no, pues quitan en automático su adherencia, ¿no? Entonces, este tipo de cinta es súper resistente, digamos, o tiene un gran potencial de adherencia. Y de hecho vamos a hablar más de esto un poquito más adelante con sección en otra sección de un producto, bueno, de un proyecto que ya está implementado que usa precisamente este principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, digamos que sería una cinta, un adherente súper natural y de mucha resistencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, este otro ejemplo, el tren bala, que, bueno, de los famosos que están en Japón, ¿no? Este presentaba un dilema, ¿no? Sabemos que estos alcanzan velocidades de más de 400 kilómetros por hora y que muchas veces, sobre todo en Japón, que es donde mayormente se implementan, están, digamos, viajan a una velocidad tan fuerte que cuando entran en algún túnel, pues la barrera del sonido genera pues mucha presión, entonces generaba, por así decirlo, ruidos muy escandalosos, estruendos, y querían resolver ese problema principalmente. Entonces se basaron en este que es el martín pescador, es un ave, y este animalito o este pajarito tiene una principal virtud que es cuando se siente amenazado, digamos, lo que hace es que vuela, digamos, vuela muy rápido y para esconderse tiene la habilidad de poder entrar o sumergirse en el agua. Entonces, una parte muy importante es que obviamente si nosotros lanzando una roca a algún lago escuchamos, ¿no? A veces como una pequeña roca, ¿no? O sea, como entra, imagínense ir viajando a una velocidad muy grande e impactar directo con el agua, ¿no? Pues el sonido que se generaría sería muy estruendoso, ¿no? Pero este animalito tiene la característica de que precisamente no genera ningún ruido, principalmente por su pico. Su pico está diseñado naturalmente, digamos, para que no genere, digamos, ningún sonido al entrar en contacto con el agua proveniendo de un vuelo, ¿no? Entonces se tomó como base este animal para diseñar precisamente la punta del tren bala y que cuando entrara en algún túnel o en algún otro, digamos, medio físico, no generara ningún tipo pues de sonido, ¿no? Se mantuviera ahí para pues poder no causar ningún disturbio, ¿no? Entonces, de ahí se tomó y de hecho si nos damos cuenta, lo vemos tal cual, la imagen sí tiene la misma forma, ¿no? Tal cual la misma forma, pero obviamente implementarlo, pues sí llevó su desarrollo, ¿no? No fue de un día para otro, ¿no? Entonces, esos fueron algunos pues tal cual ejemplos, ¿no? Que me parecieron interesantes, un poquito más de diseño de producto, con ingeniería, pero aplicados, ¿no? Y bueno, ya hablando un poquito más de lo que bueno, damos el taller de robótica aplicada, ¿no? Entonces teníamos que meter esto, porque así tenía que ser, ¿no? No era inevitable no poder hablar de los biorobots o la biorrobótica, ¿no? Que es uno de los campos donde de hecho más se está desarrollando esto de la biomimética, basada en la naturaleza, ¿no? Sobre todo modelos en forma de insecto, porque muchas veces, o sea, muchas veces, digamos, en el inicio de la robótica, siempre se tuvo la idea de que fuera, o los robots tuvieran un sentido humanoide, lo cual, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo como el principal objetivo, pero sí para ciertas aplicaciones, bueno, tal cual este giro del conocimiento, nos hemos dado cuenta que no siempre es así, ¿no? No siempre es lo mejor hacerlo un concepto humanoide, sino que igual podría ser pues un concepto un poquito más basado en animales, basado en la naturaleza, que podrían tener por ahí ventajas para la aplicación en diversas situaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Para eso, bueno, vamos a primero hablar del proyecto SCAMP o ROPUG, como se conoce. Este es un proyecto que, bueno, está siendo desarrollado por la Universidad de Stanford, que consta de varios componentes, ¿no? Principalmente es un sistema de hélices inteligente. Si lo queremos ver de manera un poquito más coloquial, pues sería un dron, ¿no? Pero digamos que es modular, es decir, se puede adaptar o se puede incorporar de hecho estamos viendo, ¿no? A la derecha los modelos computarizados, ¿no? El CAD model, que sería el diseño asistido por computadora,
Vemos, por ejemplo, ahí la vista de explosión, cómo se pueden desintegrar o es modular, ¿no? Porque se pueden incorporar o desincorporar los elementos. Y bueno, la foto ahí ya del proyecto tal cual, un prototipo físico, ¿no? Entonces, tiene brazos flexibles que le van a permitir poder modular o cambiar, digamos, su longitud y patas equipadas, bueno, para poder sostenerse en superficies verticales. Cabe mencionar que aquí, esta parte, ¿no? De las patas equipadas para pararse en superficies verticales, usa lo que es la cinta que habíamos dicho, ¿no? La cinta Gecko, basada en las lagartijas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se está implementando ya en un producto tal cual. Y bueno, vemos que este pequeño robotcito o proyecto es capaz de poder caminar, volar, saltar, inclusive escalar por las paredes, ¿no? Y manteniendo su equilibrio en todo momento. Es decir, incorpora también un sistema de control que es robótica tal cual de lleno, ¿no? Que le va dando la facilidad o conforme van cambiando las variables de poder mantenerse en un estado estable, ¿no? Y bueno, tiene la facilidad también de que puede regresar al vuelo en cualquier momento, es decir, no es como que ya voló, ya no puede volver a, entonces es modular, puede volver a repetir una acción en cualquier momento, ¿no? Entonces es muy interesante esto del de el robot. Y bueno, aquí hay un pequeño video, espero no se trabe, de más o menos cómo es su funcionamiento, ¿no? Vemos ahí cómo se adhiere, ¿no? Está volando en un sentido inicial y cómo va avanzando, ¿no? Cómo va trepando. Y se puede modular inclusive su velocidad para escalar por los muros, o sea, típico, tal cual, ¿no? Como el hombre araña. Y de ahí puede regresar al vuelo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Su modelo de producción está en la Universidad de Stanford, ¿no? Haciendo algunas pequeñas pruebas. Y vemos, por ejemplo, cómo eh, algunos, por ejemplo, que se usan para rescate, ¿no? De personas en sismos, ¿no? Algo que pues muchas veces pues nos afecta mucho, ¿no? A nosotros en la Ciudad de México, pues algunos drones no han tenido esa capacidad, ¿no? De poder ser todoterreno y digamos que el sentido, ¿no? De estos robots es que sí puedan ser, ¿no? Que puedan escalar, que puedan, principalmente eso, ¿no? Como tal cual un insecto, poder meterse en superficies, pues de muy difícil acceso y no verse, digamos, dañados ningún componente, ¿no? Entonces, esa es la finalidad como de este proyecto tal cual, poder escalar, meterse y sobre todo, si ya tenemos un robot, pues podemos hacerle el envío o podemos recibir datos de él, ¿no? Entonces, digamos, para ese tipo de aplicaciones sería muy bueno, ya que puede interconectarse, como bien dijimos, con otros computadoras y demás. Entonces, es ahí, digamos, de ahí va la implementación o el grado tecnológico, ¿no? De este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, este todavía está siendo en desarrollo como ya dije, por la Universidad de Stanford. Y pues básicamente no, aquí estamos viendo su funcionamiento. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora de otro robot igual que también está siendo desarrollado por la misma universidad, la Universidad de Stanford. Y en esta ocasión son denominados las MicroTalks. Estas, bueno, pues como tal vez ya pudieron ver, tienen o se basan, digamos, en su funcionamiento en las hormigas. Es decir, este mismo departamento ha creado, sabemos que las hormigas tienen esta capacidad de una. Primero, trabajan en equipo, como yo creo, tal vez ningún otro ser vivo, al menos que conozcamos, puede colaborar, ¿no? En equipo, siendo tantos y haciendo un trabajo tan eficiente, ¿no? Y el otro es que pueden levantar, digamos, su peso pues muchísimas veces más o sea, pueden levantar su propio peso muchas veces de manera exponencial, ¿no? Entonces, estos microtalks incorporan, digamos, estas dos ramas, tanto el trabajo en equipo como la capacidad de poder mover 2000 veces más su peso y, como bien dijimos, o sea, este trabajo colaborativo, es decir, que no solamente puedan trabajar de manera individual, sino también capaces de agruparse y sincronizarse para trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, es un proyecto muy ambicioso y que, bueno, principalmente vamos a ver aquí un video, ¿no? Igual de Stanford. Vemos, por ejemplo, ahí la taza de café, ¿no? Pesa aproximadamente 600 gramos, ¿no? Y vemos ahí el Microtalk, que pesa nada más 12 gramos. Entonces, vamos a ver cómo va a ser, digamos, va a empezar a mover la taza. Vemos que sí lo está logrando, ¿no? Bueno, ahí tal vez se perdió. Este también, aquí vamos a hacer un poquito de pausa. Vemos cómo usa principalmente este adhesivo, digamos, de fricción, y que es también el del que hablamos anteriormente, ¿no? Es el adhesivo Gecko, el cual, bueno, estamos viendo en nanómetros, en micrómetros, cómo es su funcionamiento, ¿no? Cómo se adhiere con unas pequeñas como escamas
cómo funciona, ¿no? Ahí tenemos el modelo en CAD y vamos a hablar bueno, cada uno de sus componentes. Bueno, pues principalmente vemos que es muy pequeñito, ¿no? O sea, pesa aproximadamente 2 gramos, entonces es un robot muy pequeño. Obviamente, como todo robot, vamos a tener la parte de la batería, que son baterías de, de, de iones. Los motores, bueno, el controlador como tal del motor, en este caso los microcontroladores, que bueno, nosotros en el taller de robótica aplicada, haciendo un paréntesis, usamos, vemos esto de microcontroladores y lo aplicamos para proyectos, entonces si les interesa todo esto, pues podrían unirse al taller con mucho gusto. Y bueno, entonces ahí vemos cómo, digamos, este sería el controlador que le va a indicar hacia dónde moverse, su posición y demás, ¿no? Vemos el encoder, este es un encoder, es un sistema, un componente que le va a permitir precisamente, es como un giroscopio, tipo giroscopio, le va a permitir controlar o saber, digamos, cuál es su posición respecto a algunos parámetros, ¿no? Después tenemos lo que es este winch and spool, que sería el cabestrante y el tirante, es términos más tecnológicos. Aquí, bueno, sabemos que puede mover el peso, no habíamos explicado un poquito cómo mueve, en este caso es por medio de un cabestrante, es un hilo que va atado, y lo vamos, digamos, lo va jalando. Entonces, esa es, digamos, su principal manera de operar o su funcionamiento, que vamos, digamos, va tirando del objeto que quiere o necesita mover, ¿no? Como tal cual, no como tal vez las hormigas lo hacen, ¿no? Bueno, tenemos ahí también, por ejemplo, los controladores de los motores y hasta abajo, como ya hemos dicho, la parte del el adhesivo gecko, ¿no? Que, como bien dijimos, puede, digamos, manejarse o podemos controlar cuando queremos que pegue, digamos, con el suelo, que es lo que le da, digamos, la fuerza de soporte a este pequeño robot para que pueda, digamos, no se esté moviendo, porque pues, sí, sabemos que es un esfuerzo muy grande levantar, digamos, pesar solamente 2 gramos y poder levantar un peso de 600, ¿no? Estamos hablando de que sí, supera por mucho lo que el mismo peso tiene, ¿no? Entonces, uno de los principios de funcionamiento es usando principalmente esta cinta gecko, se adhiere a la superficie, lo que genera pues obviamente una fricción muy grande y digamos aprovecha esa misma fuerza de fricción para poder mover, poder hacer el esfuerzo sin que se esté tambaleando, ¿no? Entonces es muy importante eso. Bueno, seguimos con el video explicativo. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, otro par de ejemplos de cómo bueno, aquí son principalmente componentes mecánicos, también lo vemos en el taller, y vemos por ahí cómo jala, ¿no? Cómo se adhiere en esta parte al suelo para poder hacer los movimientos, ¿no? Cómo se controla el movimiento, y bueno, hay también por ahí otros ejemplos que bueno, videos que no los quise poner aquí por cuestiones de tiempo, pero hay un video que principalmente está en internet donde se ve cómo los Microtugs mueven a un coche. Es decir, un grupo, o sea, trabajando colaborativamente, se ve cómo mueven a un automóvil. Está muy interesante, si quieren lo pueden buscar y seguro lo encontrarán en los diversos medios de internet. Entonces, aquí, digamos, estamos viendo su funcionamiento de manera individual, pero también está esta parte, ¿no? De cómo se trabajan en equipo, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, estos son los micro talks tal cual. Y, bueno, pues vamos a seguir. Luego están los Robobis, ¿no? Robobis, como su nombre lo dice, pues son robots que basan su funcionamiento principalmente en pues la manera de interactuar, digamos, de las abejas. Sabemos que las abejas, digamos, si hay un animal sí, o un insecto en este caso, que es muy importante para la sustentación de la vida tal cual la conocemos, son las abejas. De hecho, hay muchos estudios que dicen que si no existieran las abejas, en menos de 6 meses todo el mundo se acabaría, ¿no? Por la capacidad que estas tienen de polinizar, digamos, flores y demás, que son, pues, como tal, el principio de la vida, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí sí me gustaría hacer mención un poquito tal, yéndonos a la ciencia ficción, hay una serie que se llama Black Mirror, que tal vez muchos ya la conozcan, y en uno de sus capítulos se ve cómo es un mundo, principalmente usando Robobis, porque ya las abejas no están, ¿no? Entonces no podía la humanidad seguir así y se implementan robots como tipo abejas para poder precisamente hacer lo que es esta parte de la polinización y, bueno, pues poder seguir coexistiendo, ¿no? Entonces, estos son las Robobis, estos, digamos, se crearon en este sentido ante la preocupación productiva de la desaparición de las abejas, ¿no? Entonces, estos, principalmente su funcionamiento sería poder polinizar los cultivos, ¿no?
Este está siendo desarrollado por la Universidad de Harvard, entonces, bueno, consta de sensores inteligentes. Ahorita vamos a ver un poquito cómo funciona tal cual. Y vamos a poner, por ejemplo, este video. Estamos viendo, ¿no? Cómo es su principio de financiamiento. O sea, bueno, vamos a hacer aquí un poquito paréntesis. Vemos aquí, por ejemplo, su peso, ¿no? O su masa, que es de 80 miligramos. Estamos hablando de los microtox y estamos hablando de que pesan 12 gramos, ¿no? Y de por sí ya es un peso mínimo, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de que estas pesan 80 miligramos, es decir, mucho menos que un microtox. Entonces, estamos viendo cómo poder incorporar ya, aquí también incluye ya otro tipo de ciencias como es la nanotecnología, digamos a una escala un poquito tal vez más grande, pero ya digamos, a esa escala ya aproximándose, porque son robots realmente muy pequeños, de muy bajo masa, de muy bajo peso, y que tienen la capacidad de hacer movimientos a una alta frecuencia, en este caso de 120 Hz. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces es importante, claro, ¿no? O sea, poder aplicar la ingeniería ya a estas escalas sí se requiere de mucha investigación, de mucho desarrollo tecnológico, mucho tiempo invertido, entonces no es cualquier cosa, ¿no? Que aquí podría parecer un jetito, realmente es que no lo es, ¿no? Entonces vamos a ver su funcionamiento, tal cual vemos, por ejemplo, las alas están tal cual diseñadas como en las abejas, y vemos, por ejemplo, una prueba aquí. Para empezar, las alas pueden ser controladas de manera independiente. Esto principalmente para tomar el giro, ¿no? De hacia dónde va a ir el pequeño robot. Y también aquí, por ejemplo, vemos que prácticamente desapareció el ala, ¿no? No sé si se alcanzó a percibir. Y esto es porque la velocidad o la frecuencia en la cual es el aleteo es muy alta, es de 120 Hz, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, es como su principio de su funcionamiento. Todavía es un proyecto en el que se está desarrollando y se sigue trabajando ahí en Harvard, Escuela de Ingeniería. Y, por ejemplo, aquí vemos una representación ante una moneda, en este caso de 25 centavos, de las más pequeñas que tiene Estados Unidos. ¿Cómo se ve, no? Prácticamente el tamaño de una moneda de centavos, ¿no? Entonces, sí es muy pequeña y bueno, pues es como tal cual la representación de su funcionamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente eso es cómo va a funcionar. Eh, Vamos a la que sigue. Y por último tenemos este que de hecho sí ya está tal cual comercializado. Es el Spot o el Dogbot o el Perro Bot. No sé si lo queremos ver. No sé si muchos tal vez tuvieron la oportunidad, no sé si ya esté ya un poquito más grande, de ver eh, pues una caricatura que era Jimmy Neutron, ¿no? Que era un niño genio que tenía su perrito robot, ¿no? Entonces, vemos cómo desde las caricaturas sale, pero ya hoy está aplicado en la realidad, ¿no? Entonces, este Spock Dog es desarrollado y comercializado por Boston Dynamics, una empresa de robótica, pues tiene principalmente estas características. Pues es un perro ya totalmente, bueno, tiene la forma de perro no totalmente autónomo, tiene una velocidad digamos, de avanzar de 1.6 metros por segundo, un sistema de control pues muy avanzado para poder hacer estas funciones. Es todoterreno, o al menos así se vende como todoterreno. Eh, Puede, digamos, precisamente mediante este sistema de control, adaptarse a las irregularidades que hayan en los diferentes tipos de suelos. Ahorita, lo que se tiene conocimiento es que puede tener una carga para mover, es decir, para llevar sobre él eh, de hasta 14 kilos, ¿no? Este sí usando un principio de funcionamiento de llevar la carga sobre él, no tanto arrastrándolo como en los microtox, pero que aún así pues es muy bueno, ¿no? Nos permite principalmente pues tareas de mover objetos y demás, ¿no? Es modular, ¿qué quiere decir esto? Que pues se tiene partes que se le pueden quitar o poner a diestra y siniestra, sería nuestra consideración. Si podemos, se venden obviamente por separado, pero brazos robóticos y demás que se le pueden incorporar a la parte superior del perrobot. Y también, bueno, una de las cualidades es que es programable, es decir, si ella trae, digamos, tareas por default, básicas, pero yo igual puedo programarlo para hacer alguna tarea específica que yo quiera, ¿no? Entonces, pues muy importante mencionar esa parte, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Eh, bueno, y vamos a ver nada más ya aquí cómo funcionaría el perro tal cual, un pequeño pues, información de cómo funciona, y vemos cómo va avanzando, ¿no? Como dijimos, la velocidad de 1.6 metros por segundo, tiene una autonomía media de 1 hora y media, ¿no? Aquí vemos cómo, por ejemplo, su sistema de control, vemos cómo realmente, o sea, aquí está en escombros prácticamente, ¿no? Y cómo se va adaptando, o sea, para que eso haga un robot, digamos, tenga ese nivel de autonomía, realmente es muy impresionante. Se puede programar, es decir, por ejemplo, este está haciendo una tarea y este va a hacer otra, ¿no? O sea, podemos darle diferentes, digamos, usos como tal al perrobot
puede abrir puertas. Esta es una función que ya trae por default para que otros pasen, ¿no? Como si es un buen lomito, por así decirlo, ¿no? Y como les digo, es modular, puede llevar cargas, por ejemplo, aquí vemos que lleva un ladrillo, ¿no? Como sigue avanzando. Y esta es una parte, ¿no? Su sistema de control, en cuanto ve que algo va a suceder, va pasando una persona, un carrito, bueno, es tan ágil que, bueno, lo logra percibir y hacerse a un lado, así que no lo vayan a atropellar, ¿no? Como cuando los perritos vamos manejando y vemos que viene un coche, pues rápido, ¿no? Luego se hacen a un lado, ¿no? Para no atropellarlos. Igual aquí, ¿no? Entonces vemos aquí cómo, bueno, trae en el particular, es a prueba de agua y polvo, como, bueno, pues de ahí ya hizo varias tareas, se movió tal cual, como un perrito, va nuevamente pues a su zona donde vino y pues ya se dispone, ¿no? A descansar después de haber hecho su labor. O sea, como les digo, esto puede ser programable. Ahí vemos, ¿no? Cómo está el comando de repetir y vemos cómo sale, ¿no? El otro perrito. Entonces, pues es muy interesante. Este perrobot ya tal cual está comercializado, pero sí creo que hay ciertas restricciones, es decir, no se lo venden a cualquiera esta empresa, ¿no? Y bueno, pues bueno, eso hablando de los perrobots, ¿no? Ya para hacer un resumen de lo que se habló, ¿no? En esta pequeña presentación de la biomimética, pues vimos principalmente su definición, ¿no? La parte de qué es, desde el punto de vista de grandes personajes como Aristóteles, hasta su etimología y definición ya en la actualidad tal cual, un poquito de sus orígenes, la parte que hablamos de los aviones, de cómo simulan, ¿no? la ala de un ave y cómo se implementa ya en un avión tal cual, los flaps delanteros y traseros, las áreas de aplicación que vimos que principalmente son tres, aunque como les digo no está limitado, ¿no? Esto, o sea, realmente se puede replicar pues en muchas áreas, pero donde ha tenido más auge pues son principalmente en la medicina, la ingeniería y pues esta parte, ¿no? de las ciencias tal cual, ¿no? Sobre todo las ciencias creo que están en todos los procesos porque se requiere mucha investigación, entonces sí se requieren muchas pues, personas de ciencias, ¿no? Tal cual la parte de la investigación, lo que mencionábamos, vimos pues, muchos ejemplos, espero que hayan sido pues, de su agrado, ¿no? Y sobre todo de su interés. Y nos enfocamos ya en la parte final un poquito más a este concepto, ¿no? de la biorrobótica, y cómo se aplica, ¿no? Ejemplos ya tal cual del día a día. Entonces, pues, básicamente eso fue lo que hablamos. Ya para finalizar, me gustaría nada más terminar entonces con esto, ¿no? La naturaleza, pues es la única empresa, ¿no? Que nunca ha quebrado en 4.000 millones de años, ¿no? Esto, bueno, lo acuñó el biólogo Frederick Bester y apareció pues una linda frase, ¿no? Para terminar, que sí hay cabe recalcar, ¿no? Que pues sí estamos pasando, bueno, por no momentos tan buenos en cuanto a los ecosistemas, su cuidado y demás, pero al final de cuentas siempre se ha mantenido, ¿no? Y pues es de ahí donde nos tenemos que inspirar día a día en lo que sea que estemos haciendo para poder crear nuevas cosas, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería mi presentación. Vamos a ir ahora entonces a la ronda de preguntas para, bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, podría ser, estamos a disposición, ¿no? Perfectísimo, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por esta presentación tan maravillosa que compartiste el día de hoy con nosotros. Y sí, hay varias preguntas y hay muchos comentarios referente a la presentación que hiciste. Y bueno, la primera pregunta la realiza Víctor, que él te hace esta pregunta desde tu punto de vista como estudiante de ingeniería. ¿Has hecho algún proyecto inspirado en la naturaleza? Ok. Pues sí, bueno, he trabajado en algunos proyectos enfocado en la naturaleza tal cual, no, pero sí usando esta parte de bioquímicos para la aplicación de baterías. Entonces, digamos, sigue siendo de la parte biológica. Como digo, la naturaleza tiene pues muchas ramas, ¿no? Entonces, muchas ramas, o sea, lo hemos aplicado en la química, en demás componentes. Entonces, sí llegué a trabajar en algún proyecto para crear baterías a base digamos, de iones biológicos que pudiesen sustituir a las actuales, ¿no? Que se usan, ¿no? Que generan cierta contaminación, ¿no? Entonces sí hay por ahí un proyecto que estuve desarrollando hace algunos años y el cual, bueno, sigue en proceso de investigación, pero es importante no darle este enfoque, como bien menciona Víctor, biológico en la parte de ingeniería, porque muchas veces, como dijimos, nos enfocamos, ¿no? a todo, tiene que ser artificial, ¿no? Cuando no, o sea, nuestra fuente de inspiración
pues muchas veces está en la naturaleza, ¿no? Entonces, pues digamos que sí, más o menos, ¿no? A la respuesta tal cual a esa pregunta. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta. Esta pregunta viene de Edith y ella nos dice, ¿es cierto que aparecerás en el especial de 32 minutos? ¿Y de qué trata? Sí, vamos a estar ahí. Bueno, gracias Edith por preguntar. Es pues un podcast que vamos a estar lanzando sobre precisamente aprovechando que pues, se celebra, ¿no?, la Noche de las Estrellas. Sabemos que es un evento de astronomía y sobre todo ahora que se está celebrando el 30 aniversario del telescopio Hubble, desde cuando fue lanzado. Entonces por ahí tuvimos la oportunidad de participar en un podcast hablando precisamente de, bueno, una aportación de un servidor desde el punto de vista de la ingeniería, cómo es que, bueno, tuvo ese impacto, ¿no? Qué grandes aportaciones e innovaciones tuvo en su momento, y en conjunto con otros compañeros de áreas de ciencias, físicas, matemáticas, pues hacemos por ahí una pequeña pues, mesa redonda donde compartimos y sobre todo aportamos datos muy interesantes del telescopio, ¿no? Entonces sí va a estar por ahí, siguen las páginas oficiales de Pilares para estar al pendiente de su transmisión, ¿no? Va a estar muy bueno, la verdad. Perfectísimo, sí, como comercial y adicionando a lo que tú comentas, Carlos, pues ya se viene el estreno de la segunda temporada de 32 minutos. Y pasamos a la siguiente pregunta, que igual la realiza Edith, y dice, ¿la válvula ocular tendrá que renovarse en un tiempo determinado? Ese producto todavía está en desarrollo. Como dijimos, de hecho se está desarrollando tal cual por esta empresa. Como todo componente, sí va a tener un tiempo, tiene la facilidad de que no requiere operación, entonces a como se puede poner un lente de contacto, se puede quitar. Como todo en la vida, todo tiene una vida útil, entonces la respuesta sería sí. El tiempo tal cual no se tiene o no se ha divulgado cuánto va a ser la duración de esa válvula ocular, pero pues sí, en algún punto va a tener que ser reemplazado, pero tiene esa parte, ¿no?, que tiene la facilidad de incorporarse y sustituirse sin necesidad de una intervención quirúrgica, ¿no?, que muchas veces otros componentes sí tienen que ser de esa manera, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de sus principales ventajas. Muy bien, Carlos, gracias. Jade nos pregunta, ¿qué tan bueno es el proyecto de Elon Musk con referente a el tema que tocaste de lo que está trabajando de su Neuralink? Bueno, eso es un tema muy interesante, la verdad. Bueno, de hecho, no es la primera persona. Hay otra persona que ya de hecho se denomina como Cyborg, el cual, bueno, se implantó igual un chip, por así decirlo, un transmisor en el cerebro, y el cual pues recibe, de hecho, esta persona puede recibir señales vía Wi-Fi, puede conectarse a Internet. Entonces, son temas muy, muy buenos. Yo creo que todavía le falta mucho, sobre todo Elon Musk está enfocado ahorita, digamos, de lleno en otros proyectos, pero sí lo veo como en el futuro, algo que se va a ser muy prometedor, sobre todo por esta interconexión entre la computadora y el humano. Ahora, no sé qué tan factible sea desde un punto de vista muy personal, la verdad. Como les digo, ahí sí hay un poquito de diferenciación en cuanto a la biomimética, que es la naturaleza aplicada en productos, y que ya nosotros, digamos, queramos aplicarnos tecnología a algo, a un ser vivo, ¿no? O sea, sí, sí es como la diferenciación. Estoy seguro de que va a tener, pues, muchas ventajas, sobre todo para transmisión de datos, para poder tener información directamente, ¿no?, a nuestro cerebro, poder escuchar música, ¿no? Por ahí se dice directo al cerebro, ya sin tener pérdida auditiva con el paso de los años, ¿no?, por el uso de audífonos. O sea, sí tiene muchas ventajas, pero sí considero que es algo que todavía, la verdad, le falta un poco de terreno para poder ya implementarlo de lleno, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando que es algo que se va a implementar en el ser humano, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Bien, Carlos, muchas gracias. Y nuevamente Edith pregunta, ¿en qué animal, insecto, planta te basarías para crear un proyecto de innovación? Híjole, hay demasiados. Creo que, bueno, como se vio en el proyecto SCAMP, de hecho, que está siendo desarrollado por Stanford, no se limitaron solo a uno, usaron varios, o sea, usaron varios tipos de insectos, tanto como vimos la parte de las lagartijas que pueden, pues, adherirse, ¿no?, a las paredes, por ahí la parte de poder volar también, libélulas y demás. Entonces tomaron como varias partes, ¿no?, de varios animales, ¿no?
Yo creo que una de las principales cualidades que tal vez es un poquito fantasioso, pero que se podría llegar, yo creo, a hacer es en esta parte de los camaleones, ¿no? Que se pueden camuflar de manera natural, digamos, con su, digo, su propia piel. Entonces, hacer, de hecho, ya hay varias investigaciones sobre eso, poder, como algunos tipos de textiles o elementos sintéticos, poderse camuflar, ¿no? Con las superficies podría ser, ¿no? Uno de ellos. Por ahí la parte de las hormigas es muy interesante, ¿no? Esta parte de qué tanto peso pueden levantar siendo tan pequeñas también, y me parece que, y que de hecho es algo que pues tendría muchas ventajas, ¿no? Porque, por ejemplo, para esta parte, enfocándonos un poquito en la Ciudad de México, ¿no? Que muchas veces hacemos estos sismos. Imagínate tú poder meter un robot pequeño, pero que pueda levantar mucho peso, pues sería ideal para poder remover escombros de personas que tal vez hayan quedado, ¿no? Por ahí, digo, tocamos madera, ¿no? Pero que hayan quedado por ahí atrapadas, ¿no? Debajo de un edificio. Entonces yo creo que esas principales tal vez serían pues grandes atributos que me gustaría incorporar en algún proyecto a futuro. Uy, Carlos, qué interesante y excelente proyecto, el cual podrías destinarle un buen tiempo. Ahora tenemos una pregunta de una querida compañera de habilidades digitales llamada Andrea. Ella es fanática de los Mursis y de hecho la considero una experta en el tema. Ella pregunta que si conoces algo inspirado, o más bien a alguien que haya inspirado pues los murciélagos propiamente, quizás con la ecolocalización, no lo sé. ¿Conoces algo? Sí, hay varios proyectos. Bueno, digo, cuando hablan de murciélagos, la verdad lo primero que uno piensa es en Batman, ¿no? Y en su batimóvil. Pero sí, no son estos roedores muy, muy interesantes. Les digo, yo la verdad soy ingeniero, no soy, o sea, no sé tanto de biología, pero sí, efectivamente, como tú dices, esta parte de la ecolocalización. De hecho, hay un proyecto en Pilares que se está desarrollando, si no mal recuerdo, en base a esto, ¿no? Sí hay varios proyectos, esta parte, la parte de su visión, digamos, nocturna, igual es muy interesante. Entonces, es un animal, un roedor del cual hay muchas cosas que se pueden tomar y aplicar, ¿no? En la vida, para, bueno, digamos, para el beneficio del ser humano. A pesar de que muchos, ¿no? Ahorita con toda esta situación lo acusan, ¿no? De ser el precursor, ¿no? De la actual pandemia, pero pues yo creo que no, ¿no? Digo, al final del día, es parte, ¿no? De esta cadena de la bioatmósfera que tenemos y es un animal muy fundamental, ¿no? Y sí se pueden tomar varios proyectos, les digo, hay uno en Pilares, me parece que se está desarrollando, precisamente que va de esto, ¿no? De la localización, ¿no? Usar digamos, la frecuencia de estos sonidos para precisamente localizar, ¿no? Muy bien, Carlos. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos está acabando y tu charla es demasiado interesante. Quedan algunas preguntas pendientes en el chat. Ojalá cuando terminemos la transmisión en el transcurso del día o mañana, pues puedas pasar a darte una vueltecilla y contestar las que quedaron pendientes. Y pues yo nada más te agradezco el que hayas compartido tu conocimiento con todos los asistentes que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Y pues te dejo nada más para cerrar tu presentación. Muchas gracias nuevamente, Carlos, por compartir todo lo que sabes. Y No, nos muchas vemos en la gracias. próxima. Claro, muchas gracias a usted, bueno, a Tigus y a Didi y a todo el equipo y a las personas que estuvieron con nosotros. Y bueno, también hacer un poquito el mensaje de acercarse, en este caso, a los pilares virtuales que hay, los diferentes talleres que se imparten. Aquí, por ejemplo, un servidor da el taller de robótica y podemos desarrollar proyectos de este tipo, ¿no? Enfocados a este tipo. Se aprende desde cero, entonces no hay prisa ni presión. Y también hacer el anuncio que hay muchos más talleres, ¿no? Que se están dando ahorita de manera virtual y posteriormente se darán nuevamente de manera presencial, ¿no? Entonces, obtengan información a través de la página de Pilares CDMX en Facebook y diversas redes sociales para ver qué taller por ahí les pueda interesar. Y también un último mensaje de que recordemos que seguimos en semáforo naranja, entonces no bajar la guardia, en la medida de lo posible, bueno, pues siempre usar nuestro cubrebocas y siempre evitar salir si no es realmente necesario, ¿no? En nosotros está ahorita si esto va a continuar a la baja o puede haber repuntes, ¿no? Entonces, sigamos trabajando para lograr salir de esto mucho antes, ¿no? Y también hacer un pequeño mensaje, bueno, ya si necesitamos salir y por ahí nos quedamos sin internet, recordemos que ahorita ya los semáforos este, ya tienen, la mayoría de los puntos de la ciudad, tienen emisiones de Wi-Fi o bueno, expandidores de Wi-Fi, entonces podemos por ahí acceder a internet a través de estos dispositivos, ¿no? Es algo que el gobierno ha incorporado y que pues, me pareció muy bueno, ¿no?
Entonces, muchas gracias por ver y bueno, hasta luego.